Tengo en la línea al diputado de Morena, Daniel Gutiérrez. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Don David, ¿cómo está? Muchas gracias por el espacio. Muy buenas noches. Fuerte abrazo. A las No, órdenes, como yo siempre he siempre. sabido que nos hablábamos de tú. Siempre es importante la formalidad, más temas como esto tan importante, lo que pasa en el país, a las órdenes. Oye, yo creo que es relevante cómo esta iniciativa de la Subsecretaría de Hacienda de que se mejoren o que aumenten las fuentes de financiamiento de los llamados fondos de estabilización petrolera y hoy lo aprueban. Sí, bueno, esto es una iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados, que fue al Senado y que hoy nuevamente regresa a la Cámara de Diputados para autorizar una propuesta de modificación a la Ley Federal de Presupuesto en el artículo 21, la que te establece muy claro, el objetivo principal prácticamente es establecer aportaciones adicionales para activos financieros o títulos de crédito del gobierno federal para el Fondo de Estabilización de sus Ingresos Presupuestarios, el mejor conocido como el FEIP. Es una propuesta muy interesante porque solo abarca dos aspectos importantes: el tema de activos financieros y los excedentes o lo que no se pueda usar en el pago de la deuda. En esta parte, Y con la allí, perdón, discusión. en la parte de activos financieros yo creo que hay una definición muy importante, porque en algún momento decían que se iban a considerar como activos financieros los fondos de pensiones. Sí, yo creo que fue una discusión. Los activos financieros son los títulos que emite el gobierno federal. Entonces, en ninguna parte dice que son el tema de pensiones, pero para que no hubiera ninguna duda, se anexa un párrafo que dice que para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, que es los activos financieros, ¿sí? Y en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, los recursos de los fondos establecidos para la administración, manejo y uso de las aportaciones sociales de los trabajadores no serán considerados activos Sí, financieros. porque siendo una buena iniciativa, o sea, esta que, insisto, sale de la Subsecretaría de Hacienda, había quien decía es que van a quedarse con el dinero de las Afores. Yo creo que es un gran avance que se precise tanto, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante que no se malinterprete esta iniciativa, que es bastante noble. El objetivo principal es robustecer los fideicomisos de extracción de los ingresos presupuestarios para lo que requiera el país. Hoy afortunadamente, en este año ya llevamos casi 39,000 millones ya en los fondos, pero también, como pasó en Los de años. la oposición dirían sí, pero se consumieron muchos al principio de la administración, ¿no? Bueno, pues parte de los ahorros que tiene el gobierno federal es como si uno tuviera una tarjeta o sus ahorros y de repente llegas en un momento complicado, pues hay dos vías: o te endeudas o tomas de tus ahorros. Creo que el gobierno federal, de manera muy responsable, pues tomó de los ahorros. Eso es el reflejo que hoy tenemos: un tipo de cambio estable, una inflación bastante controlada, pues, finanzas públicas sanas. Eso es la diferencia entre uno y otro del manejo responsable de las finanzas públicas de nuestro país. Sí, y con esa definición de los activos financieros, yo creo que se acaba la discusión. La otra parte tiene que ver con una mejor manera de utilizar los ahorros, ¿no? O sea, darle un orden y darle sostenibilidad. Sí, el objetivo principal es que los ahorros que tenga en este caso el país, a través del FEIP, se le dé un mejor manejo, más transparente, que realmente cumpla con el objetivo y que no sea a disposición discrecional del Ejecutivo Federal. Con esta iniciativa lo que clarifica es, primero, dejar muy claro qué se entiende por activos financieros, y segundo, en el caso de las economías o ahorros, de lo que se etiqueta para el pago de los servicios de la deuda, que también no tiene destino. Yo veo muy viable. En el 2022 tuvimos un ahorro de casi 10,000 millones de pesos y que hoy creemos que va a ser una cantidad similar o inclusive un poco más, porque dependemos también del costo financiero del mercado de la deuda, pero por un manejo responsable, este fondo, el objetivo principal es que a finales del sexenio se tenga por lo menos 150,000 millones de pesos que le permita a la siguiente administración entrar de manera cómoda y hacer
frente a las obligaciones del gobierno mexicano. Alguna vez recientemente platicaba con el subsecretario Gabriel Llorio aquí en estos micrófonos y él me decía que le iban a dejar a la siguiente administración, pues le iban a dejar espacio para que tomara decisiones, que no se iban a tener que hacer estas pues, con la presión y con los dedos en la puerta. Y yo creo que si logran juntar los 150,000 millones de pesos, va a tenerla bastante holgado el próximo secretario de Hacienda. Eso es la propuesta, inclusive parte de la fundamentación del estudio que viene soportado esa iniciativa en un inicio. El objetivo era dejarles más o menos 150,000 millones de pesos a la siguiente administración por los conceptos que aquí se incrementan. También viene el fondo cómo se nutre, pero aquí lo más importante es que el día de hoy, por ejemplo, tenemos una recaudación bastante importante, cumpliendo con las metas que se estableció en la ley de ingresos. Esto permite que este fondo se pueda ir nutriendo al término del sexenio. Y no lo estamos viendo que se le quite el uso discrecional. Sí, es que es lo más importante. Lo más importante es eso, que se le quite el uso discrecional al Ejecutivo Federal para que cuando se use este fondo sea transparente y que realmente cumpla con el objetivo al que es destinado. Sí, claro, o sea, que finalmente estos ahorros sirvan para lo que deben estar y que se tome, porque mucho parecía que se lograban ahorros. Por ejemplo, tú hablabas del aumento en la recaudación o los ahorros de los manejos financieros de la deuda y de repente el dinero se perdía, bueno, no se perdía, se desaparecía de un objeto claro y creo que el avance en esta ley es que le dé un objeto claro, ¿no? Sí, el objetivo es muy claro para lo que está destinado. Eso va a garantizar sin duda el manejo adecuado de este fondo que permita para el tema presupuestario, pero sobre todo que garantice una estabilidad, una entrega del gobierno federal de manera ordenada, de manera tranquila, que la siguiente administración tenga los recursos necesarios para hacer frente a sus prioridades y que no generemos un tema de inestabilidad o de presión económica en ese momento. No, y yo creo que aquí algo, Daniel, que hay que ver es, pues que se volvía difuso dónde estaba el dinero, ¿no? Cuando, o sea, no sé, la subsecretaría de Hacienda anunciaba, bueno, es que logramos disminuir el costo porque hicimos canjes de deuda y sí, y el dinero, ¿como para qué sirve? El gran paso que se da con esto es que ya se sabe el dinero como para qué se debe usar. En el presupuesto de una casa es como decir, bueno, si ahorramos en tal cosa, lo vamos a destinar a tal otra, digamos, ¿no? Sí, el objetivo principal es que en esta propuesta se le da destino al recurso, que es muy claro. Y lo más importante es la transparencia. Creo que es una obligación de los niveles de gobierno en nuestro país que transparenten no solo el tema del ahorro, sino que el destino que se le da a las economías, a los ahorros y sobre todo lo que se obtiene por ejemplo presupuestal del gasto en nuestro país. Esa es la parte trascendental que tenemos que revisar de manera puntual. Por eso nosotros celebramos mucho la aprobación de esta iniciativa, porque esto permite... A mí es una iniciativa que me gusta muchísimo, También nosotros, por eso se aprobó de manera importante. Entendemos la posición, estamos en una etapa política, lo queremos hacer político, pero hay temas trascendentales como esto que requiere la suma, que requiere el análisis de todos los representantes y que en momentos como esto tenemos que dejar a un lado el tema político, tenemos que ver por el interés del país. Mira, yo decía al principio de este programa que es esas cosas que a lo mejor se nos va a perder un poco en la coyuntura. Se nos va a perder por lo urgente y por eso era la intención de platicar contigo, porque a mí me parece que esas cosas son verdaderamente relevantes. Que cuando veamos la coyuntura vamos a tener, si se cumple este pronóstico, espero que sí, 150,000 millones de pesos para guardados en la reserva, ¿no? Sí, 150,000 millones, eso es inclusive los aspectos relevantes que viene la iniciativa que establece la Secretaría de Hacienda, donde dice que ellos prevén que al cierre de la administración podemos tener 150,000 millones de pesos, que representaría el 0.04 del PIB para poder generar y hacer frente y solventar los gastos de que se requiera la siguiente administración. Vamos, que no urja una reforma fiscal, que haya tiempo de pensarla cómo hacer el siguiente paso fiscal.
Sí, yo creo que es una parte trascendental y eso es lo que tenemos que ver, decir, a ver, la administración que tenga el tiempo para planear, que tenga el tiempo para hacer frente con todos los requerimientos de nuestro país, pero aparte eso de manera muy responsable, que entienda que se le entrega una administración estable, en paz, con recursos necesarios y que tiene la obligación de revisar de manera muy puntual, para que cuando llegue a la administración cierre y tenga los elementos, los tiempos necesarios para el inicio del año 2025. Sí, tienes toda la razón. A mí es una iniciativa que me gusta mucho y me gusta también este punto. El que se precisa muy claro eso, porque se había atorado mucho por el tema de que parecía que se iba a considerar activo financiero en las aportaciones a las Afores. Sí, yo creo que eso inclusive se especifica muy claro qué se entiende por activos financieros, que depósitos, títulos de deuda, préstamos, participación de capital, reserva de seguros, entre otros, y luego lo aclara y dice, no se consideran activos financieros las aportaciones o los ahorros de los trabajadores. Creo que eso clarifica y termina con la confusión y garantiza la estabilidad para poder decir es una buena iniciativa, es una buena propuesta que le permite robustecer los ingresos, los ahorros del país. Yo difícilmente podría estar más de acuerdo contigo. Te agradezco muchísimo, Daniel, que me hayas tomado la llamada. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos.